Imaginemos por un momento entrar a un quirófano de alta complejidad. Hay un cirujano principal enfocado únicamente en la intervención, ¿no? Claro, el que tiene el bisturí. Exacto. Y a su lado, pues hay un anestesiólogo que revisa meticulosamente los monitores. Sí, sin distracciones. Y mientras tanto, las enfermeras instrumentistas anticipan cada movimiento para pasar el equipo exacto. O sea, hay una coreografía perfecta, una división del trabajo donde cada mente experta está dedicada al 100% a una sola tarea crítica. Totalmente. Es un sistema diseñado específicamente para minimizar el error y maximizar la precisión. Digo, pensar en una sola persona realizando la incisión, administrando la anestesia, vigilando los signos vitales y esterilizando el equipo al mismo tiempo sería, francamente, una negligencia médica monumental. Una locura total. Exacto. La mente humana simplemente no está diseñada para procesar simultáneamente ese nivel de variables críticas sin que el sistema colapse, por completo. Bueno, pues si trasladamos esa escena de un hospital a una redacción de noticias moderna, esa supuesta locura es la norma operativa de todos los días. Tristemente, sí. Y ahí es exactamente donde vamos a centrar nuestra inmersión profunda de hoy. Vamos a sumergirnos en un análisis a fondo del artículo Periodismo, una orquesta en silencio. Es un texto, fíjate, súper revelador, escrito por Ana Aguirre y publicado en la revista Dragón Digital allá por abril de 2019. Un artículo muy potente, la verdad. Muy potente. Y la misión de hoy, para quienes nos escuchan, es bien particular. Vamos a meternos de lleno, vamos a adoptar la perspectiva de la autora, casi como si fuera, digamos, nuestro propio manifiesto. Me parece una excelente forma de abordarlo. Sí, porque la idea es entender desde adentro la frustración, el desgaste y el inmenso desafío que enfrenta la prensa moderna. Y fíjate que para entender la crudeza de este texto, tenemos que retroceder a un punto de quiebre histórico. Un momento que la autora señala como el origen de todo este problema, que es la crisis económica que golpeó a España y a gran parte del mundo en el año 2008. El 2008. Lo cambió todo. Todo. Este evento no fue solo un bache financiero. Fue un terremoto estructural del que el sector periodístico, según nos cuenta el artículo, jamás se recuperó. O sea, esa crisis reescribió los contratos, vació las redacciones y cambió para siempre lo que significa la palabra periodista. Claro, y pensemos en la imagen central que plantea el texto, que a mí me parece fascinante. Habla de la transformación del periodista tradicional en una especie de dios omnipotente que tiene que hacerlo absolutamente todo. De carne y hueso a una deidad multitarea, básicamente. Tal cual. Pero a ver, vamos a desempacar esto. Si somos justos con el avance del tiempo y la tecnología, ¿no es esto también producto de las nuevas herramientas? ¿En qué sentido lo dices? O sea, hoy en día un teléfono inteligente tiene la capacidad de grabación que tenía un estudio entero hace 20 años. Entonces la pregunta ¿es realmente una tragedia o es simplemente la evolución natural del oficio hacia equipos más ligeros? Pues mira, desde la perspectiva de Aguirre, llamar a esto evolución o versatilidad es un truco de magia semántica para ocultar una precariedad laboral brutal. ¡Wow! Un truco de magia semántica. ¡Qué fuerte! Es que es así. Sí, la tecnología miniaturizó el equipo, eso es innegable, pero no miniaturizó la complejidad del mundo, ni mucho menos la capacidad de atención del cerebro humano. Cierto. Históricamente, y esto es clave, en los medios audiovisuales existía una trinidad muy clara. A ver, cuéntanos de esa trinidad. Estaba el profesional de cámara, cuya mente estaba enfocada 100% en la composición visual, la narrativa de la luz, el sonido. Luego estaba el periodista, enfocado únicamente en el análisis, en formular las preguntas precisas y en estructurar la historia. Y finalmente, el editor. El que le da sentido a todo al final. Exactamente, el que en la sala de montaje unía esas piezas. O sea, había una separación de funciones que garantizaba, al menos en teoría, una cierta profundidad. Una red de seguridad, digamos. Claro. Pero entonces llega el huracán económico del 2008, los presupuestos se recortan brutalmente y esa trinidad se fusiona en un solo individuo. Todo cae sobre los hombros de una sola persona. Es que piénsalo, hoy esa única persona investiga la noticia, la graba, luego se va a una esquina ruidosa de la calle a locutar la voz en off y después saca una computadora portátil para montar el video y enviarlo en tiempo récord.
Es un nivel de exigencia absurdo. Absurdo. Es como, imagínate que vas a un restaurante de alta cocina para celebrar algo importante y de repente descubres que el chef que está preparando ese platillo súper gourmet es la misma persona que te tomó la orden en la mesa. Sí, y el que está lavando las ollas atrás. Y el que te acomodó el auto en el estacionamiento. O sea, es insostenible. Te pregunto, ¿es esta figura de Dios omnipotente un verdadero superpoder o es pura precariedad? Es totalmente precariedad. Y esa analogía del restaurante es perfecta para entender el concepto que da título al artículo, o sea, el periodista orquesta. El hombre orquesta. Exacto. Esta figura no nace de una búsqueda de la excelencia profesional, proviene literalmente de la imagen del músico callejero, ese que toca el tambor con el pie, los platillos con las rodillas, la guitarra con las manos y la armónica con la boca. Un espectáculo de supervivencia. Tal cual, es un acto de malabarismo para sobrevivir, no es un concierto sinfónico. La crisis obligó a los medios a hacer mucho más con muchísimo menos, y ese déficit recayó íntegramente sobre la salud física y mental del trabajador. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el equivalente profesional de ese malabarismo del que hablas es intentar, no sé, cocinar una cena compleja mientras respondes un correo electrónico y al mismo tiempo evitas que el perro se coma un zapato. Eventualmente la cena se te va a quemar. Se va a quemar, sin duda. Y esto nos lleva a una capa aún más profunda de este análisis, porque la carga de la que habla la autora no es solo física. No estamos hablando nada más de cargar un trípode pesado o una mochila llena de baterías. No, para nada. Es una inmensa exigencia intelectual. Y para ilustrar esto, el artículo rescata una perspectiva que me parece brutal, que es la de Orfeo Suárez, el director de la sección de deportes del periódico El Mundo. Sí, una cita clave en el texto. Él señala que casi por imposición de este nuevo ecosistema empobrecido, el periodista debe saber de todos los temas que suceden a su alrededor. Ya no hay margen para la especialización. Claro. Y si conectamos esto con el panorama general, lo que él expone es realmente escalofriante para la calidad de la información. O sea, genera una fricción cognitiva constante. ¿Cómo funciona esa fricción cognitiva en la práctica? Pues mira, ocurre cuando obligas a tu cerebro a saltar entre tareas que requieren tipos de pensamiento radicalmente opuestos. A ver, dame un ejemplo para quienes nos escuchan. Imagínate el escenario. Un periodista de deportes llega a la redacción listo para cubrir un partido. Y de repente estalla un escándalo de corrupción financiera masiva que involucra a la directiva de ese club de fútbol. Adiós a la nota deportiva. Exacto. Ya no se trata de analizar una estrategia en la cancha. De un momento a otro, ese profesional tiene que entender de lavado de dinero, de empresas fantasmas, de derecho corporativo internacional, todo, en minutos. Y no solo eso, porque según detalla el artículo, además de dominar de la nada ese tema súper complejo, esa misma persona tiene que preparar su intervención en directo frente a la cámara. Y coordinar su transporte. Sí, y comprobar por sí misma la conexión vía satélite para que la señal no se corte mientras está al aire. O sea, es una dualidad casi imposible. Y ahí está el verdadero núcleo del colapso del que habla Ana Aguirre. Hay un choque frontal entre la exigencia técnica y la exigencia intelectual. Es pedirle a alguien que sea ingeniero y politólogo a la vez. Literalmente, se le pide a una sola persona que trime los conocimientos de un ingeniero en telecomunicaciones para resolver un problema de transmisión en tiempo real y que simultáneamente posee una cultura general vastísima, casi enciclopédica. Para poder saciar a un público que está, digamos, sediento de información. Claro, para contextualizar una noticia súper compleja para una audiencia masiva. Pero es que la mente humana no funciona así. No puedes realizar un análisis crítico y profundo sobre una crisis geopolítica mientras tu memoria de trabajo está ocupada preguntándose, no sé, si el micrófono inalámbrico tiene suficiente batería. O si estás bien encuadrado en la cámara. Exactamente. O si la luz te está dando bien en la cara. O sea, es una receta perfecta para la superficialidad. Si gastas el 80% de tu energía mental asegurándote de que el equipo funcione y de llegar a tiempo, pues solo te queda un 20% para dudar. Para hacer la pregunta incómoda. Claro, para investigar verdaderamente a fondo. Y esto nos lleva al segundo gran problema que plantea este manifiesto. Ya establecimos el peso interno, ¿no? La precariedad, la sobrecarga. Sí, el desgaste del día a día.
Pero a todo esto se le suma un acelerador externo, que es lo que hace que este frágil sistema termine pues estrellándose contra la pared. Y me refiero a las redes sociales y a la tiranía de la inmediatez. El tiempo. El tiempo es el gran devorador en esta historia. Totalmente. Ana Aguirre presenta una visión muy lúcida, aunque un poco agridulce, sobre el papel de las redes sociales en el periodismo. O sea, por un lado, reconoce lo evidente. Es innegable que amplían el alcance, que permiten una conexión directa con la audiencia y que facilitan esta inmediatez. Pero es precisamente esa inmediatez la que impone una rapidez y una espontaneidad que son despiadadas. Los medios ya no están compitiendo por tener la mejor historia o la historia mejor investigada. ¿Por qué compiten entonces? Están inmersos en una guerra de trincheras, peleando minuto a minuto, segundo a segundo, solo por ser los primeros en lanzar una alerta al teléfono de la audiencia. Pero, a ver, detengámonos ahí un momento. Voy a ser de abogada del diablo por un segundo. Adelante, a ver. Porque me parece importante cuestionar esta visión tan fatalista. Hay una corriente enorme de analistas que defienden que las redes sociales, con todo su caos y su velocidad, en realidad han democratizado la información. Ajá, el argumento de la democratización. Claro, o sea, han roto los monopolios de los grandes corporativos mediáticos. Hoy cualquier ciudadano con un teléfono puede reportar un abuso de autoridad en tiempo real en la calle y no tiene que pasar por el filtro de un editor tradicional. Entonces, si la información fluye de manera más libre que nunca, ¿no es injusto que la autora culpe a las redes sociales de esta devaluación del periodismo? Bueno, lo fascinante aquí es cómo la autora desmonta esa ilusión de democratización. ¿Cómo lo hace? Desde la tesis central de su texto, ella argumenta que esa velocidad extrema sacrifica la materia prima indispensable del periodismo. La verificación. Exactamente, el contraste de la información. La ecuación que ella plantea en el artículo es letal. A ver, inmediatez extrema exigida por las redes, más falta de personal por la crisis económica. Igual a devaluación total de la información. Ineludiblemente. Cuando tu objetivo principal como periodista orquesta es publicar un tuit 5 segundos antes que el medio de la competencia, simplemente no tienes el tiempo material para hacer 3 llamadas por teléfono. Llamadas que son básicas para confirmar si un dato es real o no. Exacto. Para contrastar una fuente. Entonces, el argumento es que no importa qué tan libre sea el flujo de información, si esa información ya viene contaminada desde su origen por la prisa. Ese es el punto. Y aquí es donde el texto utiliza una palabra clave que me parece devastadora, por el peso simbólico que tiene. Al hablar de las fake news, de las famosas noticias falsas, no las describe simplemente como errores de redacción o como equivocaciones inocentes. No, usa un término mucho más fuerte. Las califica como un engendro. Y la elección de la palabra engendro es magistral dentro de este análisis. Digo, un engendro es una deformidad, una anomalía de la naturaleza, ¿no? Algo monstruoso. Y en este caso, es una mutación que nace precisamente de este ecosistema mediático tóxico. Las noticias falsas prosperan porque el sistema inmunológico del periodismo ha sido suprimido por la prisa. ¿Y cuál sería ese sistema inmunológico? Pues la edición pausada, el cruce de datos, la duda sistemática. Cuando tienes a este hombre orquesta sudando la gota gorda para afinar la guitarra, golpear el platillo con el pie y sostener la armónica, todo a un ritmo frenético. Es fisiológicamente imposible que se detenga a ver si la partitura está bien escrita. Exacto. Que compruebe si la partitura que le pusieron enfrente es una falsificación. ¡Qué fuerte! O sea, lo que nos venden como estar informados al instante en la palma de la mano es en realidad el consumo de ruido sin procesar. Ruido puro. Y si lo pensamos bien, esta dinámica altera la relación misma que la sociedad tiene con la realidad. Hoy se consume indignación rápida, titulares que están diseñados específicamente para generar un clic emocional inmediato. Y sin que haya un profesional detrás con el tiempo suficiente para frenar y preguntarse, a ver, ¿esto que voy a publicar es realmente cierto? De negativo para todos. O sea, el periodista se frustra. Claro, porque sabe que su trabajo es superficial por la falta de tiempo. Y por otro lado, el público. Al consumir contenido de baja calidad o que de plano es falso, pues la gente pierde la confianza en los medios tradicionales. Se rompe el pacto de credibilidad. Y entonces los medios pierden prestigio y por ende pierden ingresos. Y eso los lleva a, adivinaste, recortar aún más al personal. Obligando a los pocos que quedan a tocar todavía más instrumentos a la vez.
Es una espiral descendente de la que parece imposible salir. A este punto de la inmersión profunda, la verdad es que el diagnóstico que nos ofrece la fuente parece irremediablemente sombrío. Bastante oscuro, sí. O sea, tenemos redacciones diezmadas, profesionales al borde del colapso mental, una maquinaria adicta a la hipervelocidad y un ecosistema digital que está inundado de estos engendros informativos. Pareciera que la orquesta mediática está condenada a desafinar para siempre. Literalmente. Pero el artículo de Ana Aguirre, afortunadamente, no se queda nada más atrincherado en la queja. No, no para nada. Busca una salida. Propone una especie de resolución ética que nos permitiría afinar los instrumentos en medio de todo este caos. Así es. Ella asume una postura muy firme y se niega a firmar el acta de defunción de la profesión. Y para marcar esta transición hacia algo más esperanzador, introduce una cita del 19º Congreso de Periodismo Digital en Huesca. Ah, la cita de Trasobares, ¿no? Esa misma. José Luis Trasobares, que es el presidente de la Asociación de Periodistas de Aragón, lanza una frase que encapsula muy bien esta cruda realidad, pero que también marca el norte ético a seguir. Él dice que el periodista orquesta toca cualquier instrumento. El reto es hacerlo bien. El reto es hacerlo bien. ¡Wow! Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Porque es una exigencia monumental. A ver, ¿cómo se logra hacerlo bien cuando el modelo de negocio actual parece recompensar exactamente lo contrario? Es una gran contradicción. Es que piénsalo, la sociedad de hoy, la persona que está deslizando el dedo por la pantalla del teléfono de forma compulsiva en el metro, a menudo premia lo ruidoso, lo escandaloso, por encima de lo riguroso. Sin duda, el morbo vende rápido. Es la gran batalla cultural de nuestro tiempo. Pero la postura firme de Ana Aguirre en el texto es que rendirse a esa tiranía del clic es un suicidio a largo plazo. Un pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente. El texto argumenta con mucha convicción que, aunque en el frenesí del día a día no sea tan evidente, a la larga, la sociedad sí termina reconociendo y premiando el esfuerzo periodístico de calidad, o sea, la verdad bien contada. El análisis profundo. Sí, la información rigurosamente contrastada. Esos son los únicos elementos que otorgan verdadero prestigio a un medio. El prestigio como la verdadera moneda de supervivencia. Es que lo es. Un titular engañoso te puede generar ingresos publicitarios un martes por la tarde, Te da un pico de tráfico y ya. pero destruye la credibilidad de tu medio para el resto de la década. Y el mensaje final del texto resuena casi como un juramento hipocrático para la comunicación de hoy, ¿En qué sentido? en que les recuerda a los profesionales de la información que no son meros engranajes en una fábrica de contenido digital. Su propósito fundamental, o sea, la razón por la que esta profesión existe en primer lugar, es abogar por la verdad. Y la autora cierra su análisis con una conclusión que es contundente, ¿verdad? Muy contundente. Dice que es preferible dominar bien un tema y ofrecer una pieza de valor real que intentar abarcarlo todo y, en sus palabras, caer con la orquesta entera. Caer con la orquesta entera. Qué imagen tan poderosa. Es un llamado a la resistencia intelectual, o sea, una invitación a especializarse, a pausar, a recuperar el aliento en un entorno que te exige hiperventilación constante. Claro, a frenar un poco la máquina. Totalmente. Los medios tienen la obligación ética e incluso comercial a largo plazo de diferenciarse de este mero ruido de las redes sociales. Y como advierte el texto, pues la única forma de lograr esa diferenciación es cuidando a sus trabajadores. Dándoles las condiciones para trabajar. Exacto. Es que no le puedes exigir la composición de una obra maestra a un creador al que le estás negando el tiempo y el oxígeno para pensar. Es una defensa apasionada de la dignidad del oficio. Y bueno, llegando ya al final de este recorrido por las ideas que plantea la fuente, yo creo que la revelación principal para quienes nos escuchan hoy debería ser esta. A ver, dinos. La próxima vez que les aparezca una alerta de noticias de última hora en la pantalla del teléfono, es vital tomarse un instante para recordar la maquinaria invisible que hay detrás de esa pantalla. Y a las personas que operan esa maquinaria. Exacto. Porque detrás de esa pequeña notificación probablemente hay un periodista o orquesta exhausto, peleando contra el reloj, lidiando con fallas tecnológicas y navegando por un panorama laboral súper inestable. Y todo esto en un intento desesperado por rasguñar un gramo de verdad en medio de la avalancha digital. Y sobre esa imagen del profesional luchando contra la corriente, hay una última reflexión que me gustaría dejar.
algo que se desprende de este manifiesto, pero que nos involucra a todos directamente como consumidores de información. Te escuchamos. Ver, si el ecosistema económico obligó al periodista a convertirse en este hombre orquesta, que tiene que tocar melodías a una velocidad frenética simplemente para sobrevivir al día a día, la pregunta es, ¿llegará el punto en que nosotros, como sociedad, nos acostumbremos tanto a este ruido rápido que perdamos por completo la capacidad de valorar y sobre todo de pagar por una verdadera sinfonía informativa? Wow. Una sinfonía que esté elaborada con el tiempo y la profundidad que la verdad realmente requiere. Es una pregunta muy dura, pero necesaria. Pues nos despedimos dejándoles esa interrogante resonando en el aire. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda y nos encontramos en el próximo análisis.